Del Señor. Libro de Romanos capítulo 9 verso 30 al 33 y vamos a leer del capítulo 10 1 al 10. Alabado sea Dios. Dice la palabra: ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo le doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dices? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyere en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. El verso 13 dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Padre maravilloso que estás en el cielo, Señor, delante de ti estamos, Dios, para implorar y suplicar su santa misericordia, Señor. Oh Dios, te ruego, Señor, que el poder de tu Espíritu, Señor, descienda de una manera grande y poderosa, Padre. Señor, mira esta palabra que va a ser expuesta. Te ruego, Dios, que tú seas dándome revelación y ciencia de ella, Señor. Dame profundidad, Padre. Señor, guíame, oh Dios, conforme, Padre, a la necesidad, conforme a su voluntad, Señor. Coloca las palabras en mi boca, Señor, porque solo tú las sabes, Padre. En tus manos, Señor, está mi vida, Padre, para gloria de su santo nombre, Señor. Gracias, Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Gloria a Dios. ¿Pueden sentarse? Gloria al nombre del Señor. Vamos a mirar en esta noche como tema, hermanos, ¿por qué no alcanzó la salvación? Gloria al nombre de Cristo. Miramos, hermanos, que la palabra de Dios nos enseña algo muy claro, y es que Dios provee de salvación a toda la humanidad. Las puertas están abiertas para todo aquel que quiera y pueda venir a la presencia del Señor, porque el mismo Señor dijo: amados hermanos, al que a mí viene no le echo fuera. Así nadie puede decir
que no fue elegido. Alabado sea Dios. Si usted quiere la salvación, usted está entre los elegidos. Si no quiere, la salvación no está entre los elegidos. Esto nos habla de ese libre albedrío que Dios le dejó a la humanidad. Nos encontramos con personas que dicen, es que yo no soy de los elegidos. Y así nos encontramos y muchas personas usan la misma palabra para decir, es que yo no fui elegido y por eso yo no pude con el evangelio, yo no pude servirle a Dios, no pude consagrarme. Alabado sea el nombre del Señor. Y mirando el apóstol Pablo, la condición del pueblo de Israel, él como apóstol de los gentiles, encontramos que dice, ¿cómo es que los gentiles decimos que alcanzamos la justicia y que el pueblo de Israel no la alcanzó? Porque el pueblo gentil alcanzó la justicia por medio de la fe, pero como el pueblo de Israel no estaban buscando la justicia, cuando nos habla de justicia nos habla de la salvación, no la estaban buscando por medio de la fe, sino por medio de las obras. Todo lo que ellos veían, quería que se hiciera solamente por obras, pero no querían una vida de consagración a Dios. Entonces el apóstol Pablo hace una descripción de lo que ellos viven actualmente, porque y estaban viviendo en esa época, porque dice el pueblo gentil, el pueblo al que no era la salvación, ellos creyeron por medio de la fe y hoy hemos alcanzado ese camino tan hermoso que es la salvación. Entonces miramos y dice el apóstol Pablo, ciertamente mi anhelo todo el tiempo es orar por Israel para que ellos alcancen la fe. Eso nos habla a través de muchos capítulos de la palabra de Dios, del trabajo que él hizo de evangelización al pueblo judío, enseñándoles el cristianismo, porque usted ya sabe, hermanos, a través de la historia bíblica, ellos no reconocieron a Cristo. Y el trabajo del apóstol Pablo fue todo el tiempo dando a conocer quién era Cristo y que la nación judía conociera quién era Cristo. Alabado sea Dios, porque ellos en su creencia que practicaban no tenían conocimiento de Cristo. Así que la pregunta de ellos, ¿cómo es que no alcanzaron la salvación? Esto nos habla, hermanos, la misma situación que vive hoy mucho pueblo de Dios, que aunque tenemos la salvación en nuestras manos, muchos no la han alcanzado ni la alcanzarán. Alabado sea Dios, porque muchos, hermanos, ellos comprendieron que Dios nos dijo a través de su palabra que todos debemos arrepentirnos en todo lugar. Esto nos habla que la salvación y el arrepentimiento es para todas las personas, para toda la humanidad, porque el Señor lo dijo en el libro de Hechos de los Apóstoles. Todos deben de arrepentirse en cualquier lugar donde se encuentran. Alabado sea Dios. Esto nos habla de la oportunidad que tenemos de ir tras la salvación. Porque recuerde que arrepentimiento es el primer paso que nosotros damos para alcanzar la salvación. También miramos, hermanos, que cuando Dios nos abre esa puerta de la salvación, es el tiempo que Dios ha visitado nuestra vida. Pero como el pueblo de Israel no conoció el tiempo de la visitación de Dios para ellos, así está el pueblo de Dios hoy día.
Dios nos ha visitado de una y de otra manera. Dios nos ha hablado, Dios nos exhorta, nos anima, hermanos, pero el pueblo está en un adormecimiento que no ha comprendido la visitación del Señor. Dios a través de su palabra nos llama, nos da oportunidades, hermanos, pero el pueblo está como Israel. Cuando Dios los visitó, cuando el Espíritu Santo los visitó, ellos estaban indiferentes. Ellos estaban allí, hermanos, apáticos a la presencia de Dios. Y es ahí donde el peligro, hermanos, que muchos tienen la salvación en las manos, pero a la final no la alcanzarán. No serán salvos por lo mismo, hermanos, que no han tenido un encuentro con Dios. Cuando Dios los ha visitado, se han hecho indiferentes a la presencia de Él. Cuando Dios ha hablado, hermano, han sido indiferentes, han cerrado sus oídos, han cerrado sus corazones para no oír la voz de Dios. Y entonces, hermanos, allí es donde muchos, como el pueblo de Israel, no alcanzó la salvación, no reconoció los milagros de Dios, no reconoció la visitación de Dios. Así sucederá en estos tiempos, en la venida de Cristo. Muchos perderán la salvación por causa, hermanos, que el corazón se ha endurecido por falta de oración, por falta de búsqueda a la presencia del Señor. Encontramos, hermanos, que el apóstol Pablo le dice al pueblo: yo doy testimonio de que ustedes verdaderamente tienen celo por Dios. En otras palabras, ellos cuando hablaban de Dios, alguien atacaba la doctrina, ellos se hacían ver. Y así hay muchas personas dentro de las congregaciones. Cuando escuchan que alguien habla mal del evangelio de alguien, ustedes salen a la defensa, porque está el celo por la palabra de Dios, porque está allí. Y así estaba el pueblo, en ellos había celo, pero dice no conforme a ciencia. O sea, en ellos había un celo, sabían que había un Dios, sabían que pertenecían a un grupo donde se les hablaba de la justicia de Dios, y eso lo tenían en el corazón. Sentían allí respeto por Dios, pero en ellos no había un verdadero encuentro con Dios. Y eso sucede en muchas vidas hoy día. Mucha gente dice: yo respeto el evangelio, yo respeto a los cristianos. La palabra de Dios es de respeto, y eso mismo decía Israel. La ley, la Torá, es de respeto. Hay que respetar la palabra de Dios. Y era lo que ellos confesaban. Se habían vuelto tan religiosos que ellos no se perdían ninguna reunión. Ellos iban a las ceremonias religiosas y allí estaban, pero no había un verdadero encuentro con Dios. Y el apóstol Pablo dice: yo puedo dar testimonio de que en ustedes hay celo de Dios, pero no hay profundidad en el corazón de ustedes hacia Dios. No hay un verdadero encuentro con Dios. Alabado sea el nombre del Señor, porque ignoran lo que es el verdadero poder de Dios. Ignoran lo que es el verdadero encuentro con Dios. Hermanos, esta tarde, mientras le compartía la palabra a una señora que venía en el colectivo, me decía: yo no volví a la iglesia, hermana, porque yo me sentí defraudada, me sentí engañada, a mí me ilusionaron. Yo le dije: perdón,
pero las veces que yo le hablé a usted, yo no le hablé de ilusiones. Dijo, no, fue que yo estuve asistiendo en otra sede y a mí me ilusionaron. Yo le dije, pero cuando yo le hablé de la palabra fui muy clara. Le dije, yo nunca ilusiono a las personas diciéndole que el evangelio es solo bendición. Porque aquí en este camino, hermanos, la palabra es muy clara en decirnos que tendremos luchas, que tendremos dificultades, que tendremos pruebas y que todo eso es necesario para formar nuestro carácter. Entonces le dije, mire, si usted algún día de verdad piensa buscar de Dios, busque de Dios porque usted quiere ir al cielo. Yo le dije, pero yo sé que usted fue a la iglesia porque quería que Dios le solucionara un problema. Le dije, y esa es la equivocación de la humanidad hoy día. Muchas personas asisten a una iglesia porque quieren que Dios les solucione un problema, porque quieren que Dios los ayude, porque quieren que Dios los sane, porque quieren que Dios les provea un trabajo. El día que Dios les soluciona el problema en el hogar, el día que Dios les da el trabajo, el día que Dios los sana, muchos se han ido. Aquí tenemos listas innumerables de familias que han venido y han recibido un milagro y Dios los ha ayudado. Pero hoy están allá afuera porque solamente se acercan a Dios para un milagro. Y la Biblia dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Así, amado hermano, que usted ha venido es alcanzar la salvación de su alma, no para que Dios le solucione sus problemas. Dios se los soluciona el día que usted se consagre a Él, que viva para Él. Dios le recompensará de esa manera. Alabado sea Dios. Por eso cuando usted evangelice, hermano, sea sabio para evangelizar, sea prudente y enseñe la verdad, pero sépala enseñar con amor, no con juicio, porque muchos enseñan la palabra también con juicio. Alabado sea Dios, colocando ejemplos que no se deben colocar. Y a las personas, hermanos, tenemos que llegarles al corazón. Alabado sea Dios. Es tocar el corazón de ellos con esa palabra, con sabiduría. Gloria al nombre del Señor. Por eso, hermanos, es muy importante comprender que Dios nos ha estado visitando, pero que muchos han estado indiferentes a la presencia de Dios. Encontramos que, hermanos, el verso 4 del capítulo 10 dice, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Esto nos habla que la ley se cumple en Cristo y que la ley fue dada para conducir a las personas a Cristo. Alabado sea Dios. Porque, hermanos, a través de la ley fue que se supo que era el pecado. Usted, a través de las leyes de tránsito o de cualquier ley que haya, es que usted se da cuenta dónde está infringiendo. Y si Dios no nos hubiera dejado las leyes, esta humanidad haría muchas cosas que todo le parecería que está bien. Pero hoy la humanidad es consciente de qué es lo bueno y qué es lo malo. Porque usted y yo, desde que tenemos uso de razón, sabemos qué es bueno y qué es malo. Alabado sea Dios. Por eso ante Dios no tendremos disculpas, hermanos, diciendo, es que yo no sé, yo no sabía. Porque usted desde que estaba pequeño su mamá le decía, no diga esa grosería porque es malo, es pecado. Porque desde que está pequeño el niño le decimos, no diga mentiras porque es malo, es pecado. Siempre le estamos mostrando qué es lo malo.
Alabado sea Dios. Entonces, la ley, hermanos, se hizo y se cumplió en Cristo. Alabado sea Dios. Porque por medio de Él es que nosotros alcanzamos la salvación. Miramos, hermanos, ¿qué debo hacer para alcanzar la salvación y no perderla como hizo el pueblo de Israel? Porque la Biblia dice, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Eso hizo el pueblo de Israel con el Señor Jesucristo. Estuvo en medio de ellos y ellos le rechazaron. Si hoy Dios ha venido a su encuentro, no lo rechace. No sea indiferente con Él, más bien acérquese a Él.